modelo muy sencillito, que era como de una clínica, que si no recuerdo mal tenía una entidad de pacientes, una de profesionales, una de turnos, una de especialidades y una de consultorios. Cuando empecemos a crear, siempre hay que comenzar con las tablas que no dependen de nadie, ¿sí? Así que, primer paso, voy a crear la base de datos. La base de datos se crea con esta instrucción, que es crear database, y le voy a llamar clínica. La ejecuto. Y ahí, bueno, ahí me acaba de crear la base de datos y yo voy acá. Ahí está. Sí, chicos, ahí tengo otras más de prueba. Esta es la que acabo de crear. Una segunda instrucción que voy a utilizar es seleccionar esta base de datos para empezar a trabajar. Que básicamente lo único que va a hacer es como si la seleccionara desde acá arriba, ¿no? ¿Sí? Yo lo ejecuto y ahí ya estoy trabajando con esta base de datos. Nosotros, ¿cuál es la importancia de las bases de datos? Que las bases de datos van a trabajar básicamente en conexión con el backend. ¿Se acuerdan, chicos? El otro día habíamos hecho una mini API y traíamos un espacio de nombre que se llama PDO, y con PDO lo que hacemos es conectarnos a esta tecnología, a esta base de datos, y lo que hacemos es ejecutar sentencias SQL, que son sentencias de base de datos. ¿Sí? Lo más probable es que las únicas sentencias que ejecutemos desde el backend sean las DML, porque a nosotros lo que nos interesa es meter datos, recuperarlos, actualizarlos, eliminarlos. Pero en general no creamos objetos de base de datos desde el backend. ¿Sí? Vamos a comenzar a crear esta base de datos. La primera tabla que vamos a crear son las que no dependen de nadie, entonces voy a crear una que se llame especialidades. Fíjense que abro paréntesis, pongo create table especialidades, y acá voy a empezar a colocar los campos. Los campos con el tipo de datos que va a tener cada uno. ¿Sí? Voy a crear un ID especialidad. Ahí me aparecen todos los tipos de datos. ¿Sí? Ustedes lo que pueden hacer es, para conocerlos, es entrar a la referencia. Claro, tiene como un intelligence bastante más interesante que el de PHP Sí, sí. Y por ejemplo, no sé, el ID mío va a ser numérico. Entonces acá me dice todos los tipos que tengo yo de numérico, ¿no? Yo me voy a enfocar en los que son enteros. Y acá me dice los que tengo: tiny int, small int, medium int, int y big int. Fíjense que cada uno ocupa, obviamente, más bytes. Me está diciendo cuántos valores puede almacenar. Yo, como voy a manejar especialidades, y yo imagino que con 255 me va a alcanzar. Sí, más de 255 especialidades no va a haber. Entonces voy a poner ese tipo de datos, que es tiny. Después le voy a poner la palabra unsigned para que definir que es sin signo. ¿Sí? Y le voy a poner después también autoincrement. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es que este ID yo no lo tenga que ingresar, sino que cada vez que yo ingrese un registro, automáticamente se genere ese código. Y después le voy a colocar el nombre. Sí, le pongo directamente el nombre. Ustedes tienen un montón de tipos de datos, pero básicamente son los mismos que si fueran las variables. Tengo enteros, tengo numéricos, y después tengo los que son de string. ¿Sí? Que básicamente los más conocidos es, como a veces hacen en chistes, los varchar. Es como que el varchar soporta todo. Entonces es un carácter variable. Yo voy a poner como que la longitud máxima que te puede tener la especialidad va a ser 50. Y sí le voy a colocar la cláusula not null.
como para que cuando yo ingrese un registro esto no pueda quedar vacío. Y voy a colocar acá teacher set UTF-8. ¿Eso se define en cada tabla? ¿Vos podés tener tablas diferentes, digamos, que no sean una Se no define tenés? a nivel global. O sea, vos podés estar, cuando creas la base de datos, también le creas la codificación a la base de datos. Claro, ¿Sí? Yo lo puedo a nivel global o lo puedo hacer específico. Yo en este caso lo estoy haciendo por tabla. claro. Voy a ejecutar Una consulta, profe, ¿qué era eso de Engine? y no ¿Qué de- es eso? hay dos tipos de motores de base de datos en MySQL son los más importantes, Nahuel. Uno se llama MyISAM y otro es InnoDB. La diferencia más importante es que InnoDB trabaja muy bien con lo que son las relaciones. ¿Sí? Maneja muy bien lo que son las relaciones, todo lo que son claves y demás, y MyISAM no. La diferencia, ¿cuál es? Es que, por ejemplo, MyISAM tiene mucho mejor rendimiento y el otro no. Pero bueno, vos con MyISAM, por ejemplo, podés llegar a tener, te pueden llegar a quedar entradas huérfanas y con el otro no. Este, ven, por ejemplo, acá lo dice un poquito. MyISAM, bueno, mayor velocidad, básicamente lo que decías, select, insert y update. Y bueno, acá está el tema de que no hace comprobación de integridad referencial. ¿Sí? Y la integridad referencial es un concepto que viene vinculado a las relaciones. ¿Sí? Con esto de que yo no puedo crear, por ejemplo, el turno para el paciente número 5 si el paciente número 5 no existe. En este caso, MyISAM sí me lo permitiría. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí. Sí, 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 sí. Yo además de alter table también puedo tener de crear, la podría por ejemplo eliminar, drop table, especialidades. Lo ejecuto y elimino. ¿Y bien? Sí. Esto lo ejecuté yo, ¿no? A ver. No sé si escribí bien o... Bueno, no le gusta. Voy a actualizar. No sé si lo estoy escribiendo. A ver, vamos a ver si está la tabla. ¿Eso para qué sería, profe? Que se me cortó no escuché. El drop es para eliminar la tabla. Ah, No me está encontrando. A ver si la creé bien. Capaz que la creé en otro lado. Mm, a ver, denme un segundo. Ahí dice que está usando clínica. Está bien. A ver. Bueno, a ver cuál es el. Denme un segundito. No Y tengo si pone el use clínica y ejecuta eso junto con la tabla, con la creación. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Que cuando lo creé me tiró en verde como que se había creado. Debo tener algo. Mm, el tema está que. Incorrecta tabla de definición. ¿Qué tema y de especificidad? A ver.
Me está devolviendo como que una sola tabla, una sola columna puede ser autoincrement. A ver. Ni siquiera tengo la tabla creada. Vamos por partes. Si arrancamos así para crear la tabla, estamos al horno. Es raro, ayer salió de una eso. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Esperen que voy a borrar la... por lo menos quiero ver si puedo borrar la base de datos. Vamos. Ahí pasa algo medio raro, dice que, A mí que no está la tabla, que no está la base de datos. a mí la eliminó por lo menos. A ver. Me dice incorrecto. Y que hay table de especialidades y de especialidad autoincrement. A ver, yo lo voy a hacer lo mismo en PHP MyAdmin, a ver si pasa algo medio raro. No, me está tirando un error acá. ¿Por qué me tira esto acá? Pará, vamos por parte. A ver, primero le voy a hacer el incremento. Sí, por ver si por lo menos me lo permite. Ahí la creo. Pero ¿por qué me tomó el autoincremento? Sí, me la creo. Y este es mi assignment. A ver, vamos a probar. Me está tomando. Qué raro. Para ver. Bueno, no me digan que no ejercitamos con problemas reales. Ay, no, ya sé cuál es el error, chicos. Ya sé cuál es el error. Ah, ¿qué pasó? El error que me estoy olvidando es que la estoy definiendo como autoincrement y me estoy olvidando esta cláusula. Ah, Faltaba definir cuál es la clave primaria. ¿Se entiende? Si es autoincremental, la tengo que definir. claro. Ahí está. Entonces, chicos, ahí lo que hice fue crear la tabla, el primer campo que es el ID, y esto, chicos, después estoy definiendo que ese dato incrementable va a ser la clave primaria. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, la miro, ahí me está diciendo que la clave primaria en los índices es ID especialidad. ¿Sí? Creo que si lo pongo autoincrementable, sí o sí tiene que ser clave primaria o porque no había clave No, 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 primaria que no. salió el error. Claro, si es autoincrementable tiene que ser clave primaria, porque no tendría sentido que un campo se vaya autoincrementando automáticamente. No tiene sentido si no es un código inicializable. Vos como que, vos imaginate que no sea un código, un ID de una tabla. ¿Qué sentido tendría
que un campo vaya incrementándose progresivamente. Eso que te está Claro. diciendo. Sí, sí. Yo lo que puedo hacer también, chicos, es modificarla. Y por ejemplo, voy a eliminar esa columna que se llama nombre. Y chicos, ahí. Ustedes para crear la tabla ponen create table, colocan los campos, y yo acá voy a eliminarla. Si ahora yo, por ejemplo, miro la estructura de la tabla, solamente me quedó la ID. ¿Sí? Ahora voy a agregar otra columna. Acá me la va a agregar en el final. Hay unas cláusulas que son, por ejemplo, after, como para colocarla después de una columna. Bueno, yo la voy a poner ID especialidad, después de la ID, ¿no? O sea, es casi redundante. Entonces voy a modificar la tabla especialidades y le agrego una columna que se llama descripción. ¿Sí? Ahora tiro y ahí está. Hasta ahí, chicos, ¿cómo estamos? Bien, bien. Eh, El select from es para que la muestre, ¿no? Para es que... mostrar todos los datos de todas las columnas. El select from es muestro todas las columnas y todos los registros. Listo, listo. Bien, entonces tenemos hasta ahí. Esto lo voy a comentar. Voy a agregar las otras tablas. Las que no dependen de nadie serían la de pacientes. La de pacientes no depende de nadie. Capaz que le pongo un poco menos de campo, chicos, para no demorarme tanto. Oh. Este not null está de más porque al ser autoincrementable nunca va a estar de más, pero lo pongo a modo. Bien. Esperen que no me quiero olvidar de nada. Bueno, ¿qué es lo que cambió acá? Bueno, creamos la tabla, tiene una ID paciente, es un entero, ya es un valor mucho más grande, que sé que me fui bastante, pero voy a soportar más o menos como 2 millones de... No, me fui... no, un montón.
Sí, como 2.000 millones, como 4.000 millones de pacientes. Tiene el apellido y el nombre. Y acá lo que modifiqué, chicos, es que el correo electrónico le puse la cláusula que se llama unique, como para que no pueda ingresar 2 veces el mismo correo electrónico. ¿Sí? Claro. Y a esta le puse default. ¿Por qué? Porque si yo no ingreso un valor en default, si yo no ingreso un valor en la columna, que automáticamente aparezca 1. Acá yo lo que le estoy diciendo es que, por ejemplo, la columna habilitado, al momento de ingresar un registro, me la puedo omitir, porque cae el 1. Claro. Santiago, vamos a... Y eso bit es el tipo de dato, ¿no? Es como para ¿Cuál, guardarlo. Luciano? Que en inhabilitado, que dice bit, es tipo como Claro, el barrado, bit hilo, todo eso. sí, claro, bit es habilitado. El bit es el tipo de dato, sí. Sí, el bit es el tipo de dato. No, le voy a copiar la anterior, chicos, para no demorarme. Y después ya empezamos con las que tienen más. Bien. Acá, chicos, yo ya recuerden, lo vamos a hacer así. Si bien en su momento habíamos dicho de que un profesional, seguro que tenemos tenido ese pequeño debate de decir, bueno, a ver, un profesional puede tener más de una especialidad. Sí, sí. Estaba esa posibilidad, ¿se acuerdan, chicos? Sí, sí, sí. Bueno, puede ser de muchos a muchos, o si no, bueno, si yo pongo el ID de la especialidad del profesional, puede ser una sola. ¿Se acuerdan de que habíamos conversado? Sí, Sí, que habíamos hecho sí, una sí. escala intermedia. Claro. Claro, quedamos No sé ahí. si quieren que hagamos bueno, hacemos una tabla intermedia entonces. Yo para no perder tiempo, pero hacemos tabla intermedia. Créditos profesionales, nombre. Bueno, hasta acá estamos. Bien. Esto, chicos, los voy guardando El, porque después los paso por el chat. el atributo habilitado, ¿qué sería ese? Si en general se les hace una marca para. Hay un tema. Hay más o menos para que se entienda, hay dos tipos de datos, de eliminaciones de datos. Una que es física, que es que lo elimino de la base de datos, lo elimino físicamente, es irrecuperable, y a veces hace un borrado lógico. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, por ejemplo, quisieras tener una lista desplegable de todos los profesionales que vos tenés, si vos lo eliminás, perdés todo el historial. Entonces, ¿qué pasa? Se estila mucho utilizar un campo como para decir si está activo o no. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que haces es ocultar el registro para no eliminarlo. ¿Se entiende? Ah, está bien, sí, sí. Entonces yo después hago una consulta que diga, bueno, a ver, traer todos los profesionales que estén habilitados. Bueno, los que no están habilitados no van a aparecer, pero van a seguir estando. ¿Sí? Claro, como que filtras la búsqueda. Claro, porque, vuelvo a repetir, hay un borrado físico y uno lógico. El borrado físico es que lo elimino de la base de datos, ese ID es irrecuperable, se borra definitivamente. Lógico, lo que hago es básicamente ocultarlo. Bueno, y acá tenemos ya la tabla esa tabla intermedia, ¿no? Que lo que voy a hacer es, voy a hacer una clave primaria que esté compuesta por 2, para que se entienda la diferencia. No lo voy a poder ingresar 2 veces, pero va a servir para hacer eso. ¿Cuál va a ser mi clave primaria? El ID, el ID profesional.
y la ID especialidad. Y después le voy a poner a ver, creada. Hay un tipo de dato, chicos, que se llama timestamp, que es una marca temporal que, que se usa mucho en los registros para saber cuándo se crea. Con milisegundos todo. O sea, vos pones timestamp y se crea como una marca temporal. Yo le voy a poner que no sea not null. ¿Por qué temporal? ¿Después se borra o qué? No, que te dice temporal en el momento, o sea, Ah, que en el tiempo, es digamos. un dato que Sí. se crea y te dice en qué momento se creó ese registro. Ah, Y le voy a decir que tome en forma predeterminada el, el tiempo actual, ¿sí? O sea que hoy por hoy ese creada aparece automáticamente. Y va a tomar la fecha, hora y milisegundos del servidor. Mi primary key van a ser dos en esta oportunidad. La ID profesional y el ID especialidad. ¿Hasta acá cómo estamos, chicos? Bien, bien. no, bien, bien. Bueno, llegó el momento de hacer las relaciones, ¿sí? Las relaciones se crean básicamente como si fuera una restricción. Van a ver que las sentencias de base de datos siempre tienen algo que se llama constraint. El constraint básicamente es una restricción. Yo acá voy a crear una... Hay que definirle un nombre, porque después si en un momento uno la quiere eliminar, tiene que tener un nombre de ese objeto. O sea, el constraint es una relación y como tal, como objeto de base de datos, tiene que tener un nombre. Entonces yo le voy a poner un nombre, le voy a poner rel asignaciones, que es mi nombre de tabla. Consulta, entonces, hasta antes de constraint, el dato ID profesional y ID especialidad dentro de la tabla de asignaciones no tiene ninguna relación todavía. Todavía no, O claro, ya pero la tiene. claro. Lo que tienen que tener en cuenta es dos cosas, por un lado. Que el nombre, para hacerle una relación, no necesariamente tienen que tener el mismo nombre. ¿Sí? Es lo ideal. Pero acá yo podría tener ID y relacionar acá con ID profesional. No hay problema. O sea que el nombre no importa. Porque yo después cuando cree la restricción voy a establecer de qué campo a qué campo va. Sí, lo que tiene que estar bien es el mismo tipo de datos. Yo no puedo unir un varchar con un int. ¿Sí? O sea que lo que sí importa es el tipo de datos. ¿Se entiende, chicos? Sí. Ah, tiene que tener el mismo tipo de datos para relacionar, digamos. ¿Sí? Claro, el mismo tipo de datos. ¿Sí? Acá tengo que definir cuál es mi clave secundaria, cuál es mi clave foránea. En mi caso, mi clave foránea es ID profesional. ¿Sí? Y la voy a referenciar, ¿sí? ¿Con qué la voy a unir? Con la tabla de profesionales y en particular con el campo ID profesional. Fíjense que este ID profesional está haciendo relación a este de acá. Pero este de acá está haciendo referencia al de acá. ¿Se entiende, chicos, eso? No, yo no. Este ID profesional, acá, yo acá estoy haciendo esto, acá estoy creando la relación, ¿sí? Acá yo voy a decir que la tabla asignaciones está relacionada con profesionales, ¿sí? Esta tabla asignaciones está referenciada a profesionales. Está acá arriba. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Sí.
Sí, sí, sí. Es Sí, la sí, sí, tabla ahora sí. intermedia. Y no sé, Trata ¿o la no? intermedia. Estoy creando una relación recién solamente. Acá lo Claro. que estoy diciendo es, bueno, en esta tabla, ¿cuál es la clave foránea? ID profesional. Y es esta que está acá. Bien. ¿Con cuál la vas a relacionar? ¿Con cuál la vas a relacionar? Con ID profesional de la tabla profesionales. ¿Dudas, chicos, hasta ahí? ¿Cómo están? A Digan, mí no me quedó muy claro el constraint de ese. ¿Para qué servía? Para crear la relación. claro, o sea, acá el constraint lo que está haciendo está definiendo una restricción, por decirlo así. Una restricción en este caso es una clave, es una relación. Yo lo Ah, que está estoy bien. haciendo es colocarle un nombre a esa relación por si en algún momento yo la tengo que modificar o la tengo que eliminar. ¿Sí? O sea que en realidad constraint es el inicio de todo esto. Claro, yo, o sea, cuando pongo, o sea, creo la relación también tengo que poner eso de las referencias. Claro, porque acá la relación en realidad es esto. Esto es la relación. Esto básicamente. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es la clave foránea? Si es clave foránea, está haciendo referencia a esta tabla. A esta tabla. En la tabla asignaciones. ¿Cuál es la clave foránea? ID profesional. Bien. ¿Con qué la vas a referenciar? Con ID profesional, pero de la tabla profesionales. Ah, perfecto, sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero no entiendo por qué, si nosotros en este caso no tenemos dos foráneas, si en Sí. realidad el ID de esta tabla está conformado por dos ID de otras. Sí. Entonces, ¿no son las dos foráneas, los dos ID, digamos? Claro. Me falta crear todavía la otra a mí. No, perdón, falta la otra. No, no, pensé, listo, Claro, creí que... claro. Esto, chicos, que le pongo acá es algo que está relacionado con lo que es INODB y con lo que es integridad referencial. Que es que cuando yo elimine un registro de la tabla profesional, también se elimina el registro de asignaciones, para que no me quede una entrada huérfana. ¿Sí? Porque si yo elimino un profesional, me queda la asignación, y la asignación queda un registro perdido, porque yo no lo puedo vincular a nadie, porque ese ID profesional desapareció. Entonces coloco estas cláusulas. On delete cascade, on update cascade. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo borre o actualice un registro en la tabla de la cual yo dependo, me impacte en esta. Pero si